Transcurrido el receso que fue decretado, se integra la sala de decisión número 2 con los doctores Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el doctor Javier Ortiz del Valle, magistrados que integran esta sala, para escuchar las alegaciones que presentan las partes y así proferir sentencia de mérito. Se le concede entonces, en este orden de ideas, el uso de la palabra a las partes, pues ya con la advertencia hecha de que sean breves y puntuales en sus intervenciones. Parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Un cordial saludo a los magistrados que integran la sala de decisión. Me permito presentar los alegatos de conclusión en los siguientes términos. Se acudió ante la jurisdicción contencioso administrativa para demandar la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución 07359 del 27 de febrero del 2012, por medio del cual el extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, negó la reliquidación de la pensión de jubilación a favor de mi poverdante, el señor Alirio Espíritu Rodríguez, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. De esta forma, para poder despejar la incógnita planteada en la fijación del litigio y poder determinar si le asiste o no el derecho a mi poverdante, es menester que establezcamos cuáles son los supuestos fácticos probados dentro del proceso. En primer lugar, tenemos que quedó demostrado que el señor Alirio Espíritu trabajó por más de 20 años al servicio del Estado en calidad de servidor público y que inició labores en el año 1976, para ser más exactos, el 1 de mayo de dicho año. Segundo, tenemos como el señor Alirio Espíritu nació el 8 de diciembre de 1950. Es decir, estas dos circunstancias nos conllevan a afirmar que se encuentra inmerso o cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Es decir, al 1 de abril del 94 cumplía con los dos supuestos establecidos por la norma, es decir, la edad y el tiempo de servicio, más de 15 años y más de 40 años de edad. ¿Esto qué implica? Implica que para efectos de reconocimiento y liquidación pensional debemos acudir a las normas anteriores establecidas en la Ley 100 para efectos de la aplicación de dicho beneficio. Esta norma se refiere básicamente a la Ley 33, Ley 62 del 85 y Decreto Ley 1045 del 78. Los cuales determinan que para efectos de liquidar las pensiones de estas personas inmersas en la transición de la Ley 100, se debe tener en cuenta todos y cada uno de los factores que constituyen salarios devengados en ese último año de servicio. En este caso, de conformidad con la certificación de factores sobrante a folio 27 y 28 del expediente, tenemos que el señor Alirio Espíritu, en ese último año de servicio, que comprende el interregno de tiempo entre el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2003, devengó los siguientes factores. Primero, asignación básica. Segundo, prima técnica. Tercero, bonificación por servicios prestados. Cuarto, prima de Navidad. Quinto, prima de vacaciones. Y sexto, prima de servicios. Estos son los factores salariales que habrán de tenerse en cuenta para efectos de la reliquidación pensional a favor de mi poverdante. No solo de conformidad con lo establecido en esta norma, sino también en aplicación de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que ya es sabido en sentencia de unificación del 4 de agosto del 2010, estableció que los factores enlistados en la Ley 62 del 85 no tienen un carácter taxativo, sino meramente enunciativo, y no excluye la posibilidad de incluir otros factores devengados por el servidor en el último año de servicio. Asimismo, de parte de este apoderado, de parte del demandante, no podemos oponernos a que en la sentencia se ordene que sobre los factores sobre los cuales no hicieron descuentos se efectúen los mismos para atender criterios de sostenibilidad del sistema y que esto permita financiar pues su pensión hacia futuro. Entonces esto es necesario y también atiende a criterios de solidaridad y como refiero a criterios o principios de sostenibilidad del sistema pensional
colombiano. Entonces deberán hacerse esos descuentos por una única vez sobre los factores salariales sobre los cuales no se hicieron en su momento por parte del pagador de la entidad empleadora, ¿no? Por último, su señoría, honorables magistrados, en el presente caso es menester o es capital que se ordene indexar la primera mesada pensional a favor del señor Alirio Espíritu Rodríguez. ¿Por qué? Porque el señor se retiró en el año 2003, diciembre del 2003, y la pensión tuvo efectos fiscales o efectividad hasta el año 2005, fecha en que cumplió los 55 años de edad. Es decir, hay 2 años que deben ser actualizados para evitar aquella depreciación de la moneda, como lo ha sostenido pues, el mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional. De esta forma, solicito entonces se despachen favorablemente las pretensiones de la demanda, se ordene la reliquidación de la pensión con los factores ya establecidos y que se ordene indexar esa primera mesada pensional a favor de mi hipogardante, el señor Alirio Espíritu Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien, concedemos el uso de la palabra a la parte demandada para que haga sus alegaciones. Doctora. Gracias, honorable magistrado, y a los demás magistrados que conforman esta sala. Presento mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Como primera medida, manifiesto que Colpensiones está actuando en forma legal y aplicando la normativa que se encuentra vigente para el reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, y que teniendo en cuenta que como sucesor procesal del Instituto del Seguro Social, en el caso en concreto no se puede reconocer la prestación a favor del demandante, pues no cumple con los requisitos mínimos para tal fin, de conformidad con la Ley 33 de 1985, en donde me permito señalar el artículo 1 de esta ley, en donde nos habla de los requisitos necesarios para cumplir con este beneficio. Por otra parte, también su parágrafo 2 de la Ley 33 del 85, donde nos dice que para los empleadores oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido los 15 años continuos o discontinuos del servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre la edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. También quiero mencionar el artículo 33 de la Ley 100 del 93, en donde nos habla que para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia del sistema tengan la edad y el tiempo para ser beneficiarios de este régimen de transición. En este caso me remito al artículo 12 del acuerdo 04990, en donde igualmente nos habla sobre los requisitos para acceder a la pensión de vejez, hablándonos de la edad y el tiempo necesario. Y tenemos que, esto quiere decir que el régimen de transición, quiero manifestar que es básicamente el respetar el régimen anterior, y que esto radica en observar los requisitos de edad y tiempo, y que para tal fin los mismos deben reunirse para que se configure el derecho en favor de quien lo solicite. Es decir, que uno depende del otro para que éste nazca la vida jurídica, este hecho. Por otra parte, menciono la posición de sección segunda, subsección B del Consejo de Estado frente a la aplicación del régimen de transición, en donde nos habla sobre la aplicación parcial del régimen anterior. Y podemos determinar que si bien es cierto que el actor gozaba de la transición de la Ley 33 de 1985 por haber laborado por más de 15 años para el año 1985, pero que dicho beneficio solamente lo benefició respecto de la edad del régimen anterior, quedando bajo las normas de la Ley 33 todo lo relacionado con el tema del tiempo de servicio. También solicito al despacho que no se accedan a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que no cumple con los presupuestos fácticos ni legales para la prosperidad del reconocimiento solicitado. Por otra parte, quiero hacer énfasis en el tema de la prescripción, teniendo en cuenta que, como se observa en la presentación de la demanda, al demandante, al señor Alirio Espíritu Rodríguez, se le concede la pensión de vejez en el año 2006, y posteriormente a esto, por medio de apoderados, solicita al Instituto del Seguro Social la reliquidación de su pensión de vejez, y esto lo hace en el año del 2011. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que prestó sus servicios como servidor público, es importante dar la aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 del decreto 1848 del 1959, el cual nos dice que las acciones que se emanen de los derechos consagrados en el decreto 3135 de 1968 y en este decreto prescriben
en 3 años contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se ha hecho exigible. Por tal motivo solicito al despacho también que se tenga en cuenta que el simple reclamo escrito del empleador oficial formulado ante la entidad o empresa obligada sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual, y teniendo en cuenta que acá, como se puede observar, el lapso es superior al que establece la norma vigente para decretar la prescripción, solicito se decrete esta prescripción sobre los derechos solicitados. De esta manera presento así mis alegatos de conclusión, no sin antes solicitar muy respetuosamente no acceder a las pretensiones solicitadas en la presente demanda y consecuentemente con esto absolver a la entidad que represento. Gracias. Doctora Mercedes, le doy traslado para que haga sus alegatos. Muchas gracias, honorables magistrados. Teniendo en cuenta ya la fijación del litigio, considera el Ministerio Público que los aspectos a dilucidar en esta audiencia y en el fallo serían los siguientes. Si se tiene derecho que al demandante se le aplique el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si al tenor de ello corresponde aplicar la Ley 33 y 62 de 1985. Otro asunto es referente a la liquidación de la pensión con todos los factores salariales desvengados desde el año 2003, cuando acreditó cumplir 22 años de servicio y 7 meses, es decir, que supera los 20 años, acreditando con ello el primer requisito de la pensión, si le corresponde la pensión conforme lo establecido en la Ley 33 del 85, y liquidar la pensión con todos los factores salariales correspondientes al año 2003, comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003. Si es posible ajustar el valor de la pensión al IPC de los años, indexarlo a los años del 1 de enero de 2004 y 2005, desde el momento en que se hizo efectiva, esto es, desde el 8 de diciembre de 2005, cuando adquirió el requisito de la edad, o procede la actualización de la pensión tomando factores salariales como ingreso base de cotización actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios del consumidor según certificado del DANE. Se analizará sobre las diferencias dejadas de reconocer desde el 8 de diciembre del 2005 hasta la correspondiente fecha de la solicitud de la conciliación del fallo. Para tal efecto, considera el Ministerio Público que obran en el expediente la resolución número 7359 del 27 de febrero de 2013, que expide la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social, mediante la cual se niega la petición del demandante, que fue radicada el 13 de junio de 2011, en el sentido de solicitar la reliquidación de la mesada pensional con el equivalente del 75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio y la indexación correspondiente respecto de los 2 años antes de consolidar el derecho y los ajustes correspondientes con los factores salariales debidamente ajustados desde el 8 de diciembre de 2005. También obra el certificado de ingresos del último año de servicio del demandante, en los cuales se establece que estos certificados de ingresos obran en el cuaderno anexo número 1 del expediente, que es el cuaderno administrativo, el cual se establece que el demandante en el último año de servicio recibió sueldo básico, bonificación anual por servicios, prima técnica, prima vacaciones, prima de Navidad, y que el demandante, aparte de eso, acredita en el cuaderno administrativo haberse desempeñado en diversos cargos, entre ellos del departamento de Boyacá, desde mayo de 1 de 1976 a 30 de abril de 1978, Infiboy
7 de junio de 1979 al 15 de septiembre de 1980. En el Ministerio del Medio Ambiente, desde el 1 de marzo de 1981 al 30 de julio de 1994, y en Corpo Boyacá, desde el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2003. Existe en los documentos allegados también la resolución de liquidación de la pensión que obra a folio 29 del cuaderno anexo, mediante el cual se establece que se liquidó la pensión con el ingreso base de liquidación de la pensión fue el salario básico del demandante con un promedio de los 10 últimos años de servicio. Están las constancias de retiro del demandante que obran a folio 40 del 41. De acuerdo con lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Honorable Sala conceda las pretensiones del demandante, por cuanto, al encontrarse el demandante en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 del 93, el régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación es el previsto en la Ley 33 del 85 y 62 del 85, incluyendo los conceptos de vengado durante el último año de servicios cuyo monto aplicable sería el 75% del salario promedio de lo vengado en este último año, pues así lo establece la Ley 100 en el artículo 36, que establece que para acceder a la pensión de vejez, las personas que a la fecha de la vigencia de esta ley, 1 de abril de 94, hayan cumplido, en el caso de los hombres, 40 años de edad o 15 años de servicio, suficiente con la acreditación del tiempo de servicio. No obstante, obra en el expediente a folio 90, 89, el registro civil del demandante, donde se acredita que al 1 de abril de 1994 había cumplido más de 40 años, por cuanto nació el 8 de diciembre de 1950. Estarían demostrado, por consiguiente, que el demandante se encuentra en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por consiguiente, se debe tener en cuenta lo dispuesto en este régimen, que es respetar el régimen anterior, que es el que señala la Ley 33, y que la liquidación de su pensión se debe tener en cuenta incluyendo los factores salariales durante el último año de servicio, que sería el año que corresponde al 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, que fue el último año laborado. Su requisito de edad lo cumplió el 8 de diciembre de 2005. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la edad cumple con el requisito de la edad y los 20 años de servicio, se debe aplicar de fondo la Ley 33 del 85. En el segundo aspecto, en cuanto a los factores en base de liquidación de la pensión de jubilación, debe tenerse en cuenta que con posterioridad a la vigencia de la Ley 33 se expidió la Ley 62 del 85, que modificó el artículo 3 en el sentido de establecer que los factores para liquidar serían los que se enumeran se hacen en este listado del artículo del listado del artículo 62 de la Ley 62 del 1985, que modificó el artículo 3 de la Ley 33 del 85. No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la lista de factores no es taxativa, sino meramente enunciativa, de manera que para el cálculo de la pensión de las personas en régimen de transición a quienes se les aplica dicha ley, deberán tenerse en cuenta todos los factores que materialmente constituyen salario, independientemente de que se encuentren relacionados en esta disposición o que hubieran sido objeto de cotización al Sistema General de Pensiones, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, en la radicación en 2006-7509, magistrado consejero ponente, el doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, y que esta jurisprudencia, pues que se ha venido aplicando, que ha tenido el carácter de unificación, se ha venido también aplicando reiteradamente en el Honorable Tribunal Administrativo Boyacá, que hoy nos acompaña. Con fundamento en ello, los documentos que obran los folios del expediente, la pensión del demandante se debe reliquidar teniendo en cuenta los factores salariales que acredita el demandante haber recibido en el año
último año de servicio, que es del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, cuyo derecho se consolidó a partir del 8 de diciembre de 2005. Respecto de la actualización de la mesada, considera el Ministerio Público que es procedente por cuanto así lo ha reconocido en diversas sentencias el Consejo de Estado, pues refiriéndose a la actualización o ajuste al valor, ha sostenido que obedece al hecho notorio de la constante y permanente, abro comillas, devaluación de la moneda en nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Constitución. Esta es una sentencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero en el expediente 2006-5116. 5116-5. Y finalmente le solicito al despacho que una vez efectuados estos reconocimientos, como el demandante solicita la reliquidación de la pensión y la actualización de su primera mesada mediante derecho de petición radicado el 11 de junio de 2013, según consta en el documento que obra en el cuaderno original del expediente a folio 70. A folio 10, se debe declarar la prescripción de las mesadas que anteceden al 11 de junio de 2008, aplicando la prescripción de las mismas conforme a lo previsto y en aplicación también de lo dispuesto en el decreto 1848 de 1969, reglamentario del 3135 del 68. Por consiguiente, la petición del Ministerio Público a los honorables magistrados es que se acceda a las pretensiones declarando la nulidad de la resolución 7359 del 27 de febrero de 2012, mediante la cual el demandante se niega al demandante la reliquidación de su derecho de pensión y el reajuste solicitado conforme lo expuesto por el Ministerio Público en esta audiencia. Muchas gracias. Muy bien, doctora Mercedes. A continuación, se decreta un receso de 5 minutos para que la sala pueda deliberar y dar el fallo definitivo dentro de la causa que nos convoca. Entonces, son las 11:35 de la mañana en mi reloj. A las 11:40 nos reunimos nuevamente para dar a conocer la decisión que tomará, en este caso, la sala de decisión. Entonces les pido el favor de que abandonen el recinto para que podamos sesionar. 5 minutos.